Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Esta noche vamos a hablar, esta noche de viernes, vamos a hablar de partidos políticos, de la importancia de tener una ley de partidos políticos, porque obviamente si empezamos a analizar nuestra política nacional, qué cantidad de reglas le ha faltado para poder debatirse un poco más en el terreno de la ética y de lo que todos queremos, partidos políticos fuertes, importantes, pero también respetuosos del marco constitucional y valórico del país. Hay una propuesta de anteproyecto de ley de partidos políticos que hizo un consorcio de ONGs y universidades, entre los cuales se encuentra la Fundación Ungo y Funde. Aquí tengo a dos de esos representantes, me refiero a Roberto Rubio. Gusto saludarte, Roberto, bienvenido. Roberto Rubio es director ejecutivo de Funde. Y también está con nosotros Ricardo Córdoba, director ejecutivo de Funda Ungo. Buenas noches. Gracias por la invitación, Nacho. Bueno, vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Bueno, obviamente vamos a empezar contigo, Ricardo, para que nos contes un poco. Obviamente no es el único proyecto de ley de partidos políticos que hay, creo que son 4 con este, pero quiero preguntarte por qué ustedes retomaron esta idea de hacer de mandar un proyecto a la Asamblea Legislativa para que sirviera como insumo. Mira, quizás ahí hay dos cosas que se vuelven importantes. Por un lado es la coincidencia en las 5 instituciones de que al no contarse con una regulación específica es necesario, dijéramos, contribuir por un lado al debate y por el otro con una propuesta específica. Este anteproyecto, valdría la pena decirlo, es el resultado de 1 año y medio de trabajo y quizás contando brevemente hay 3 etapas en el proceso de elaboración. Por un lado, se realizaron foros públicos con el propósito de conocer algunas experiencias. Se invitaron a especialistas, por ejemplo, para conocer el caso de México y Costa Rica, cuál es el tipo de regulación que se tiene. Se invitó un especialista, por ejemplo, en el tema de Costa Rica, en el tema de cuotas de género, y se invitó a otro experto sobre el tema de democracia interna en los partidos políticos. De manera tal que el propósito era contribuir a que se conocieran estas experiencias, estos marcos regulatorios. En un segundo momento se realiza un estudio de la legislación comparada a nivel de América Latina, con mayor énfasis probablemente en el marco regulatorio de México, de Panamá, Brasil y Chile y República Dominicana, para ver qué ámbitos se regulan en estos países, cómo se regulan, qué cosas quedan fuera de ese tipo de regulación, porque eso también nos ayudó a entender que no es en país como el nuestro, que no tiene ningún tipo de regulación específica, de repente la tentación es querer meter todo. A ver, eso me gustó mucho. ¿No tenemos ningún tipo de regulación específica a los partidos políticos en El Salvador? La Constitución y el Código Electoral tocan algunos aspectos, sobre todo los derechos y lo que tiene que ver con su participación en los procesos electorales. El Código Electoral regula aspectos para la participación. Lo que la ley no tiene es un marco, dijéramos, regulatorio con controles sobre aspectos como el financiamiento, por ejemplo, o aspectos sobre cuotas de género, etcétera. Democracia interna. Democracia interna en los partidos. Ricardo, pero al usted hacer esta investigación se dan cuenta que somos de los pocos países, no sé si seremos el único de los pocos o estamos dentro de la mayoría de países que no tienen regulación. ¿De los pocos? Somos de los pocos e incluso así lo establece el informe de la misión de observación de la Unión Europea del pasado proceso electoral presidencial del 2009. Ok, y obviamente al no tener regulaciones, creeríamos y partimos de la base de que una cantidad de cosas que suceden no buenas dentro de los partidos políticos pudieran ser subsanadas con una regulación. ¿Es la idea? La idea es, correcto, de que la ley, la propuesta de ley es para el fortalecimiento de los partidos. Lo que creemos es que es una ley que debe de entenderse que su propósito principal es contribuir al fortalecimiento de los partidos. De lo que se trata, lo que buscaríamos es que haya partidos fuertes. De hecho, un eslogan que ha salido en la promoción de esta propuesta es reglas claras, partidos fuertes, es decir, un marco regulatorio que busque contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos. ¿Esto se pone de partido fuerte para que los partidos nos asusten o se pone partido fuerte para realmente tratar de hacer partidos que por su solidez
democrática puedan ser partidos fuertes. Busca precisamente en ese sentido, es decir, los partidos cumplen funciones importantes, los partidos expresan la pluralidad política e ideológica, los partidos contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, los partidos son un instrumento para, dijéramos, contender por cargos de elección popular, es decir, los partidos juegan un rol importante y de lo que se trata mediante la regulación es que haya reglas claras que permita su fortalecimiento en el sistema democrático. Vamos a ir viendo cada una, sobre todo las principales cosas que plantea este anteproyecto. Yo me lo leí, me parece bastante interesante, como también he visto otros anteproyectos que están en la Asamblea Legislativa. Roberto, imagínate el ambiente en que estamos, los días en que estamos, donde hemos visto, yo diría, un show político con realidades, obviamente, con demostraciones que a nadie lo agrada, ¿no? Una política nacional o un juego de partidos que pareciera que está como en su peor momento, y donde estoy seguro que si le preguntáramos a la gente cuánta credibilidad pierde, yo creo que todos los días pierde credibilidad en los partidos políticos. Por eso la importancia de hacer una ley y fortalecer los partidos políticos, como dice Ricardo. Pero ¿se podrá, tomando en cuenta de que se le ponga una camisa de fuerza a los partidos políticos, depende de los mismos partidos políticos? Yo creo que por eso es que hay una iniciativa ciudadana como la nuestra, porque hay cosas que por sí solas no emanan silvestremente de los partidos, porque es siempre necesaria una cierta dosis de contribución externa para que las cosas se muevan. Y yo creo que hay unas cosas que se han movido. El caso de del mismo voto residencial es algo que se ha venido pidiendo desde hace algún tiempito. El caso de los consejos municipales plurales es algo que viene desde el 94 y que últimamente no se aprueba. Funcionado. No se aprueba, pero ves, está como ya bastante avanzado. Por lo menos todos le han declarado que la quieren. Ya otra cosa es en la práctica, cuando ya baja al interior de los partidos, ahí vienen las dificultades, porque entiendo que las cúpulas en general han dado su visto bueno, pero cuando han bajado ya a los alcaldes, ahí donde vienen algunas de las dificultades, ¿no? Pero en general yo creo que la contribución ciudadana ha dado su aporte. Roberto, pero cuando se tocan los intereses directamente los partidos políticos, porque lo que la ley más contempla es la regulación y el control financiero, y ya, ahí digamos, me imagino que estás tocando la fibra más sensible, más que el partido de los dirigentes, los partidos políticos. Sí, es que tocas, es decir, mientras más toca los intereses que tienen que ver con, por ejemplo, el control de la cúpula del partido, que tienen que ver con los recursos del partido, indudablemente cuesta más, pero bueno, ya hay en la Asamblea, por lo menos, y al interior de los partidos, un debate sobre el financiamiento, que quizás no es todo lo que quisiéramos, pero bueno, estamos, creo que tratando justamente de empujar un poco, porque sin este empuje, sin esta presión ciudadana, difícilmente, como digo, va a brotar de los partidos, porque no cabe duda que es cambiar status quo. Creo que los partidos tienden a ser bastante conservadores en este tema, y si no tienen cierta opinión ciudadana favorable, si no tienen cierta presión ciudadana, cierta presión, sobre todo, y que esa presión a veces va perforando poco a poco. ¿Y tú ves que la presión está fuerte y que ya llega el momento en que los partidos no pueden seguir diciendo seguimos igual, hay que hacer esta ley? No, porque creo que falta. El proyecto de ley de partidos, yo desde falta 20 años que vengo escuchando necesidad de una ley de partidos políticos. Por ejemplo, la ley sobre financiamiento de partidos políticos posiblemente tomará tiempo, porque es un tema sumamente delicado. El tema mismo de regular las campañas es un tema bastante delicado para los partidos. Yo creo que tomará tiempo, pero bueno, yo creo que nuestro deber como ciudadanos es justamente tratar de contribuir a la modernización del sistema político, los partidos políticos, y en ese sentido positivo que decía Ricardo. Así, no es que a veces tiene la impresión de que uno quiere molestar a los partidos o es antipartidos, no, al contrario, creo que la ciudadanía fuerte también requiere de sistemas políticos fuertes, y para eso hay que tratar de contribuir a la reforma de los partidos políticos. Y esto no va dedicado para un partido u otro, es decir, no, para todos, porque esto va para todos,
y todos defenderán sus intereses. Unos estarán más abiertos que otros, unos estarán más adecuados a los hilos de los tiempos, lo podrán tener un poco más de avance y otros menos, ¿no? Pero en general tú encuentras una mentalidad mucho más conservadora en los partidos para este tipo de cambios, ¿no? Por supuesto. Ahora el Partido Arena ha estado diciendo que sí, está de acuerdo con que se haga una ley de partidos políticos, porque como fue que el último partido que se metió a esto, ¿no? El FMLN, o sea, a ver, en decirlo al final todos lo terminan diciendo, uno antes, otros después. Sí estamos de acuerdo con una ley de partidos políticos. El problema es la acción, llevar a cabo la ley, aprobar la ley. De la acción y la posición que tú tienes, porque bueno, cuando, por decirte algo, Arena tenía contribuciones fuertes y el Frente no, por decirte algo. Entonces Arena no quería ley de partidos políticos. La ley de financiamiento de partidos y revelar un poco las contribuciones, había más resistencia indudablemente en Arena que en el Frente. El Frente, digamos, pregonaba por una transparencia en los fondos. Ahora ambos tienen, o es al revés, ¿no? Entonces, depende de la posición también que vayan teniendo. Vamos a entrar un poco a ver qué es lo que propone esta propuesta, este anteproyecto de ley de partidos políticos, que para que no se enoje nadie, vamos a decir que no solamente está Funde y Fundación Ungo participó en esta elaboración, sino que también la Universidad Tecnológica, la UCA y Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Ya? ¿Pausa? Bueno, voy a pausa y entramos, primero digamos, cierto, preguntando por qué es importante crear una dirección general de partidos políticos, porque este proyecto parte, digamos, como cabeza de eso, de crear una dirección general de partidos políticos adscrita al Tribunal Supremo Electoral. Ya volvemos. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola El Salvador cuenta con nosotros. Yo quiero que los niños sigan creciendo. Yo quiero que nuestras tierras se sigan sembrando. Yo quiero que los abuelos sigan sonriendo. Yo quiero que los yunques sigan chisporroteando. Yo quiero jugar, yo quiero sentir, yo quiero aprender, yo quiero vivir. Yo quiero a mi gente, yo quiero a mi país, yo quiero a El Salvador. Bueno, en este anteproyecto ustedes plantean la creación de una Dirección General de Partidos Políticos adscrito al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? ¿Por qué esta ley crea necesario crear esta dirección para que la dirección controle aparentemente la ley? Esa es la idea, ¿no? Correcto. Ahí hay quizás dos cosas. Uno es cuando hay un contenido de una ley, se vuelve importante hacerse la pregunta quién va a ser el ente contralor o el ente responsable de la aplicación de la ley. Y eso nos planteaba en el debate tres opciones. Por un lado era la posibilidad de crear una nueva institución, es decir, sacar esto de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, lo cual planteaba desafíos desde costos hasta posibilidad de reformas legales. Una segunda era dejar al tribunal tal cual con la responsabilidad, y una tercera que nos parecía quizás la más adecuada era, en virtud, dijéramos, de las características propias de lo que la ley propone, es crear una dirección dentro del tribunal, pero que goce de autonomía administrativa y funcional para la aplicación de la misma. Y cabalmente te iba a preguntar sobre eso, porque no estamos hablando de un Tribunal Supremo Electoral sin problema de nombres, quienes lo componen, sino que como institución que no ha gozado de la credibilidad ni ha tenido la fuerza para hacer cumplir la ley. Y en donde los partidos mismos juegan un rol importante en su integración. Entonces, dijéramos, los partidos mismos siendo responsables de el control o de la regulación que plantea la ley, lo que nos pareció más conveniente, más apropiado era crear una dirección que tuviera dentro del tribunal, pero con autonomía administrativa y funcional, y que además tanto el director como los tres subdirectores no fueran nombrados, sino que se hiciera un concurso público, de manera tal que tiene autonomía, dijéramos, de la ley misma,
pero además el proceso de reclutamiento de las personas responsables a través de un concurso público le daría, dijéramos, mayor posibilidad de independencia para el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿quiénes nombrarían al director? ¿Los partidos políticos? No, la idea es que se haga un concurso público. El mismo director también pasa un concurso público. El director y los tres funcionarios. Los tres funcionarios. Entonces, lo que hay que ver es las condiciones en las cuales se realiza el concurso público, pero lo que en el fondo se aspira... Ricardo, me imagino que ese no es el ideal, que cuando ustedes, digamos, buscaron un ideal, no lo encontraron, o sea, no lo pudieron hacer porque tendrían que haber sido algo que costaba más, que era más complicado crear la figura. O más cambios en la ley o más complicado. Esta es lo que sentimos, una fórmula intermedia. A pesar que se sabe que el Tribunal Supremo Electoral no funciona bien y a pesar que se sabe que estando adentro puede ser manipulado por los partidos políticos que integran el tribunal. Precisamente el propósito de tener una dirección general que tenga autonomía administrativa y funcional, cuyos titulares sean electos, dijéramos, a través de un concurso público que permita reclutar el personal idóneo para el cumplimiento de la ley, creemos que da las mejores condiciones para que este ente pueda cumplir con la función contralora. Y este ente tiene un régimen sancionatorio, puede sancionar. Correcto. Cuando un partido político incumple en lo que es la ley misma. Tiene la responsabilidad, hay todo un capítulo sobre el proceso sancionatorio y además, para efecto de también señalarlo, por aspecto que tiene que ver con el debido proceso, también el Tribunal Supremo Electoral juega un rol porque se convertiría en la instancia ante la cual se pueda apelar quien sienta que el proceso, dijéramos, sancionatorio no ha cumplido o no ha escuchado, es decir, una vez cumple con la función de emitir una sanción, por decir alguna resolución, todavía existe la posibilidad de la apelación sobre alguien que sienta que sus derechos o que la resolución no está pegada a derechos. Voy a tomar 2 puntos para empezar a conocer este anteproyecto. Hay un punto que señala quiénes pueden constituir o quiénes no pueden constituir un partido político. Dice, quienes hayan perdido sus derechos ciudadanos, los militares de profesión que tuvieron de alta, los miembros de la PNC, los ministros de culto religioso y los miembros de cuerpos de agentes municipales. Por un lado. Por otro lado, señala que los partidos políticos están obligados a apegar sus actuaciones a los valores y principios constitucionales y que el incumplimiento a lo previsto en el inciso anterior será sancionado como infracción muy grave conforme a los términos del régimen sancionatorio de esta ley. A ver, partidos políticos y valores y principios constitucionales. Está claro, pero también, digamos, puede ser muy difuso en relación a lo que es valores. ¿Cómo se estipula que sí, que no? Bueno, de lo que se trata es que los partidos, dijéramos, nuevos, cualquier partido que se fuera a constituir, seguiría un proceso. En ese sentido, dijéramos, se recoge mucho de lo que establece el Código Electoral en la actualidad en materia de creación de partidos políticos. Y dentro de la documentación que se presenta, que la dirección, en este caso general de partidos políticos, revisaría, está que, dijéramos, los planteamientos sean consistentes con los valores, dijéramos, y con los aspectos constitucionales. Dijéramos, en ese sentido no hay mucho cambio, sino que lo que se ha hecho es recoger en materia de constitución de partidos la mayor parte de la legislación, con algunos cambios que se le han hecho, pero básicamente se recoge lo estipulado en el Código Electoral. Pero ¿hay un tribunal que va a establecer que sí, que no? No es... Porque nuestros partidos políticos permanentemente pueden estar quebrantando valores que no son necesariamente, no sé si se pueden establecer como interpretación constitucional. No es, dijéramos, un ente que va a estar evaluando por declaraciones. Dijéramos que su función tiene que ver con lo que es los documentos básicos, la carta de principios, los documentos ideológicos, toda la documentación que cualquier partido presenta para su constitución. Al igual que hoy lo hace el tribunal, aquí la idea es que lo haga la dirección, de ver que toda la, dijéramos, toda la base
filosófica, jurídica y política, dijéramos, sea coherente con el régimen democrático que tenemos en el país. Ok. En relación a quienes pueden formar un partido político, es lo mismo que está hoy día en la ley. Básicamente En la ley son electoral. las mismas prohibiciones o las mismas restricciones que están en el Código Electoral. Ok. En el caso de otro punto, pues, estoy tomando algunos puntos que pueden ser más importantes para la ciudadanía, es que obliga a los partidos políticos, esta ley, a que los miembros de los partidos, los militantes, tengan el derecho a elegir a sus dirigentes y candidatos. Este probablemente es uno de los aspectos más novedosos para promover la democracia interna en los partidos políticos al plantear en la propuesta que haya un sistema de internas para que sea con el voto directo y secreto de los miembros de los partidos políticos que se elija tanto a las autoridades de los partidos como a la selección de los candidatos para cargos de elección popular. Ahí entonces sí es un elemento nuevo y un elemento que creemos importante para promover y contribuir a la democratización de la vida interna de los partidos políticos. ¿Esto cambia realmente, Roberto, que un partido político esté obligado a que haya elecciones de candidatos? Que los candidatos surjan de elecciones y que el militante participe en esto, porque no se está dando hoy día en nuestro país. Incluso hemos experimentado más bien retrocesos, en involución, porque de alguna manera los partidos tenían ciertas primarias, por decir así. En un momento determinado las hubo. Sí, la tuvieron ambos, ¿no? Y quizá la mala experiencia que tuvo la cúpula o la mala experiencia que tuvo el partido por las divisiones que pudieron haberse suscitado, lo llevó justamente quizá a dar un paso atrás en esto. Ahora lo que se está tratando pues de impulsar es que justamente haya una mayor democratización interna, tratando de que digamos no se vea como algo negativo, sino como algo que realmente digamos es un avance en la misma democracia de los partidos. No cabe duda que esto, cuando las cúpulas están alejadas de las bases, cuando las cúpulas están digamos demasiado hay relaciones demasiado verticales en el partido, pues indudablemente será mucho más difícil. Ahora las cúpulas son las que eligen los candidatos. En ambos casos hemos visto para la elección de los candidatos a presidente cómo han sido las cúpulas los que han de alguna manera decidido, y después solo se entra a una ratificación o se hace una medio pues consulta, pero ya es prácticamente la decisión de la cúpula. Lo que se pretende pues darle una ratificación no es elección, Ricardo. No, porque cualquiera te puede decir, bueno, nosotros no, tenemos un proceso, pero al final termina toda la militancia ratificando. Eso no es elección. Exacto. No es propiamente el espíritu de una elección. Estoy pensando en las cosas que se pueden, digamos, manipular en términos de interpretación. Hay mecanismos, dijéramos, de participación en donde alguien podría plantear que la ratificación es dijéramos, sería el mecanismo. Sí. Lo que uno mira es que probablemente hay una grada de distintas opciones, y lo que la propuesta plantea es que se pueda avanzar, dijéramos, al voto secreto y directo de todos los miembros de cada uno de los partidos. Ok, como está planteado hoy día, Roberto, ya vimos la elección de Norman Quijano, ya hemos visto que el proceso que se está siguiendo para la elección y ratificación de Sánchez Serén y los candidatos a vicepresidente. No hay un sistema democrático en nuestros partidos principales, por lo menos. No la hay. No hay. Lo que está pasando en la FMLN, lo que ha pasado en Arena, no es un sistema democrático interno. No, ni lo que pasa en los otros partidos. Tampoco. Quizás menos lo otro. Entonces, lo que se quiere es avanzar, digamos, en una mayor democratización de los partidos. Si tú ves incluso las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, es un buen ejemplo de cómo tú puedes, sin provocar las grandes divisiones en los partidos, sí, produce debate al interior del partido y produce fricciones al interior del partido, pero tú ves elecciones que no está garantizada, ni siquiera la cúpula garantiza, digamos, al candidato. Obama no creo que fue el candidato de la cúpula del Partido Demócrata, ¿no? En estos casos hay elecciones y son como fueran elecciones generales
donde la gente va a una urna y vota secretamente. Claro, la decisión de la cúpula influye, la recomendación de la cúpula influye, pero es el voto secreto el que va a definirlo. Lo que hay que hacer son ejercicios que vayan un poco alejando este temor, ejercicios que vayan, prácticas que vayan un poco ganando mayor democracia. Creo que las consultas son positivas. ¿Qué se gana? Porque yo me voy a decir, digamos, que además este sistema es en base a votos secretos, directo y secreto, ustedes estipulan en el proyecto. ¿Qué se gana? Se gana, obviamente, mayor democracia, pero candidatos más representativos, por ejemplo, candidatos más respetuosos de lo que puede ser el sentir de un partido completo. Es que, mira, las cúpulas pueden estar, digamos, puede que están más centralizadas y no tienen el contacto de día a día como puede tener el comité de partido de algún lugar. Y las bases, por decir así, están en contacto permanente, saben quién es el dueño de la farmacia, si el señor dueño de la farmacia es prestigiado o no es prestigiado, ¿no? Si el finquero aquel es adecuado o no es adecuado. Indudablemente también transmitirán los conflictos internos locales, no necesariamente pues a veces el más popular entre la comunidad, pero sí la comunidad, la dirección departamental, ¿se pueden elegir mejores candidatos? Te da mejores candidatos, si en el FMLN el proceso hubiese sido con votación secreta y directa, a lo mejor no hubiera sido Salvador, hubiera sido Óscar Ortiz, que se dice que... yo creo que lo más seguro es que no hubiera sido Salvador Sánchez Serén, quizá entre algún sector de la militancia sí, pero si nos atenemos por lo menos al instrumento de las encuestas, quizá Ortiz hubiera tenido más posibilidad que Sánchez Serén. Pero también hay que tomar en cuenta que lo que te dice la comunidad hay que combinarlo con lo que te dicen las encuestas a nivel nacional, porque tienes que también, puede ser una persona muy popular en el pueblo o en el departamento, pero nacionalmente no tiene mucho eco. Entonces creo que ambas cosas tienen que buscar congeniarse como parte del proceso de democratización. Quizás para complementar lo que dice Roberto, la otra cosa ese es el criterio general. Probablemente es distinto cómo esto se aplica en una elección, digamos, de candidatos a nivel presidencial o legislativo o local. Ahí, dijéramos, pueden irse adaptando cómo este criterio se aplica. Y la otra cosa es, también se puede ver a las experiencias internacionales, cómo otros países aplican este criterio e ir aprendiendo de estas experiencias. Correcto. Yo creo que el desafío aquí es un proceso de aprendizaje político para ir fortaleciendo la participación. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. El tercer segmento de debate gracias a Claro. ¿Crees que tener un plan postpago sale más caro? Pues no, porque los nuevos planes postpago de Claro te dan llamadas ilimitadas gratis hasta fin de año a todos los fijos y celulares Claro. Desde $12 al mes para hablar al despertarte, en la ducha, en la U, en la office, en la disco o cuando vuelves a la cama. Ahora tú decides cuánto quieres de saldo para hablar y navegar. Nuevos planes postpago de Claro, habla ilimitado sin gastar más. Bueno, estoy siguiendo el mismo orden del anteproyecto, te has dado cuenta, Ricardo. Sí. Ustedes establecen la participación de la mujer en las elecciones, como candidaturas, en un 35%. ¿De dónde sale esta cifra mágica? Bueno, quizás ahí lo que habría que señalar inicialmente es que no existe ningún tipo de regulación y lo que uno encuentra es una tasa de participación de las mujeres en los cargos públicos bastante baja. Y de lo que se busca con esto es contribuir, dijéramos, a
facilitar condiciones para que aumente la participación. ¿Pero cuánto anda el promedio en El Salvador? Cuando ustedes investigaron antes de hacer la ley, ¿en qué promedio? Dijéramos en alcaldesas debe andar como el 11% y síndica... ¿En candidaturas? No, ya en cargo del... pero esto es para candidaturas. Sí, porque no puede regularse el resultado del proceso electoral, pero sí el número de candidaturas. Quizás el por qué, el óptimo sería, dijéramos, el criterio de paridad. Sí. Es decir, 50 y 50 sería el óptimo. Correcto. Lo que uno encuentra es que algunos países, dijéramos, que no tenían regulación, lo que primero adoptaron es tratar de fijar probablemente... un piso, no un techo, sino un piso, y algunos lo colocaron en el 30, otros 35, otros 40. La propuesta nuestra es que ese sea un piso, no quiere decir que solo puede ser 35, sino que para cualquiera de los dos géneros el piso mínimo sería el 35%. Bueno, tengo entendido que el FMLN lo tiene... Es el único que lo tiene regulado en los estatutos. Y es el que más tiene mujeres dentro de lo que son sus procesos eleccionarios. Y también, digamos, en elección popular. Pero bueno, vamos a otro punto que era los derechos del militante. Me llama mucho la atención, digamos, que uno en puntos fundamentales. Hay dos derechos fundamentales del militante, ustedes ponen aquí en el anteproyecto. Uno es que pueda ser elegido, o sea, el derecho a ser elegido. Pero el otro, bien importante, es el derecho a estar informado. Eso, digamos, ¿cierto? ¿Qué significa? El militante tiene derecho a estar informado de lo que ocurre dentro de su partido, de las decisiones que toma. Correcto, de lo que se trata es de animar que al interior de los partidos cierta información básica sobre decisiones del partido, resoluciones en materia, dijéramos, de propuestas políticas, etcétera, sean del conocimiento de todos los miembros del partido, de manera tal que eso contribuya a este propósito de alguna manera de tener miembros de los partidos mejor informados. Y quizás quisiera agregar un aspecto que nos parece novedoso de la propuesta, y es que se plantea como una de las funciones importantes la formación política de los miembros. Entonces no solo se coloca que esa es una actividad importante, sino que del financiamiento público que los partidos reciban, dediquen un 8%, es la propuesta, para actividades de formación de los miembros de los partidos. Eso con el propósito de que vayan contribuyendo a que en la formación de los miembros, cuando después llegan a cargos de elección popular, hayan logrado, dijéramos, tener el apoyo y la formación para un mejor desempeño en los cargos públicos. Ok, vamos al financiamiento, que quizás es, digamos, la parte principal de cualquier anteproyecto de ley de partidos políticos o proyecto de ley de partidos políticos. Ustedes parten, digamos, obviamente separando el financiamiento del Estado del financiamiento privado. En el financiamiento del Estado ustedes dicen, ok, lo único que puede ser es la deuda política establecida por ley, que hoy día se está dando. Ningún tipo de otro aporte del Estado. Sí lo hay. ¿Cuál? Se coloca un fondo de financiamiento público permanente y su propósito es el siguiente. Por lo general tiende a verse a los partidos activos en los procesos electorales, cuando lo importante es ver a los partidos, dijéramos, como un actor político que tiene presencia en la vida pública del país de una manera permanente. De ahí que lo que se plantea es precisamente un apoyo que permita, por un lado, actividades como la que comentábamos de la formación política, y por el otro, la ley le exige ahora a los partidos, dijéramos, en la propuesta le exigiría, en caso de ser aprobado, que, por ejemplo, tienen que llevar sistemas contables, etcétera. Entonces, también supondría que de esa parte del financiamiento pueda también financiarse, dijéramos, algunos de los gastos permanentes que puedan tener. Lo que está prohibido son algún tipo de donación no establecido en la ley, transferencias, aportes que puedan haber de instituciones del Estado hacia partidos políticos y que no sean parte de algo reglamentado. Correcto, que no esté reglamentado y que, dijéramos, no se pueda comprobar la fuente o en los términos que coloca la ley, recursos
que no puedan establecerse su origen. Ok, en el caso del funcionamiento privado, ustedes establecen que puede darlo un ente natural o un ente jurídico. Hay otras propuestas que dicen que los entes jurídicos no. Me acuerdo, creo que la de FUSAD establece que los entes jurídicos no pudieran estar donando dinero o aportando a los partidos políticos. Ustedes dicen que por lo tanto pueden ser, pero con un máximo ambos de 100 salarios mínimos. Del sector comercio, correcto. 100 salarios mínimos. Estamos hablando de como $22,000 al año. Que es lo que pudiese dar una empresa, un ente jurídico o un ente natural. $20,000. $22,000. $22,000. Pero ¿quiénes no pueden ser? Ni extranjeros, ni ya sean naturales o jurídicos. Correcto. Ahí Ningún sí. tipo de extranjero. Correcto, esa es una de las prohibiciones que uno encuentra, dijéramos, en la mayor parte de las legislaciones sobre partidos políticos. Ya. Y la otra quizás precisión en la propuesta sobre el financiamiento privado es que también tiene como característica que solamente pueda proporcionarse en años electorales. Solo en años electorales. Se establece, digamos, una época para que pueda haber... Desde la convocatoria a elecciones que haga el Tribunal Supremo Electoral, de manera tal que el propósito sería que esa contribución, dijéramos, se enfoque propiamente en la campaña electoral. Ok, pero está prohibido que lo hagan extranjeros, naturales jurídicos, personas naturales jurídicos no determinadas, o sea, gente que no se sepa quién es, quienes se dediquen al azar, aun cuando sea legal su actividad. El juego. El juego, sí. O sea, una empresa que un su casino, función por ejemplo, no puede, aun cuando sea legal, no correcto, puede donar. Ni los contratistas del Estado. Correcto, para evitar conflicto de intereses. Con esto queda, digamos, relativamente regulado bien lo que debe ser el financiamiento de los partidos políticos. Esto hay que verlo como un proceso. Probablemente alguien podría señalar que no se está regulando algunas situaciones específicas, pero lo que se considera es que la propuesta sienta las bases de un primer ámbito de la regulación en lo que, dijéramos, es lo más importante. Y quizás un aspecto a señalar, se pediría que los partidos lleven un registro de los donantes, es decir... una contabilidad. Sí, una contabilidad en donde... ¿Auditada? Sujeta de auditoría por la Dirección General de Partidos Políticos. Porque si el propósito es que esté claro, dijéramos, la fuente de la contribución, lo que se estaría buscando es que los partidos lleven este registro en donde se puede identificar quién es la persona, el monto que donó, etcétera. Dijéramos, ese sería el propósito de la regulación. Y ustedes señalan, digamos, que para una investigación de este caso no se podría invocar el secreto bancario. Lo que se plantea es lo siguiente, de que para la labor contralora de la dirección no se pudiera invocar a efectos de poder hacer, dijéramos, la auditoría. Sin embargo, por dijéramos, lo delicado del tema, lo que se plantea es que esa información tendría carácter reservado, es decir, que sería exclusivamente de utilidad para la labor de fiscalización de la dirección, y con carácter reservado para dejar ese punto claro. Ok, Roberto, tú participaste del estudio, por lo tanto te debe parecer bien todo lo que se puso aquí, pero en términos, digamos, de analizarlo de la realidad nuestra, ¿no? A mí me da la impresión de la importancia de la Dirección Nacional o General de Partidos Políticos es muy grande. Pero si eso no funciona bien, no funciona nada bien. O sea, ahí se requiere, digamos, realmente que se conforme de una manera muy exitosa y que su funcionamiento sea realmente con mucha capacidad de control. Bueno, es el mismo caso parecido a la ley de acceso a la información. Es decir, tú tienes una buena ley, pero al no haber instituto, pues las posibilidades de control, de sanción, de juzgar, pues no existen. Sin embargo, ojo, aunque pueda ser débil la dirección, esto permite también a la sociedad tener mecanismos de presión. ¿Recurrir a un tribunal? Es decir,
¿A un juzgado? Sí, puede recurrir a varias vías, digo, hasta la sanción moral, por decir así, o puede pero recurrir a la denuncia. Ya lo moral ya a nosotros nos cuesta, digamos, creer que algunos, digamos, les caiga peso moral. No. Como que no, hay unas pieles muy gruesas que no les cala. Pero esto sí, siendo ley, puede obviamente tener un curso legal, en términos, digamos, de que la Fiscalía puede tomar curso, de que puede hacerse una demanda concreta. Bueno, para eso está la dirección. Si la dirección, ponte, no actúa, la gente podrías recurrir a, si esta es ley, y no hay satisfacción o no hay cumplimiento de esto y se están claramente violando, se pueden recurrir, pues, digamos, a otras instancias, ¿no? Todas estas preguntas nacen obviamente de la poca credibilidad que tenemos en que los partidos políticos tengan un marco regulatorio y que sobre todo en el funcionamiento actúen con ética, ¿no? Tengo que ir a un corte, volvemos, todavía tenemos tiempo para seguir hablando de esto. Ya volvemos. El último segmento de debate gracias a Virogrip. Bueno, a ver, hay otras cosas importantes. A mí me pareció sumamente importante de que en lo que es contenidos, el jefe de campaña queda establecido como un responsable de lo que el partido está emitiendo como publicidad política. Y eso está en uno de los capítulos, ¿no? La propuesta como tal no entra en regulación de las campañas electorales dijéramos en sus distintas dimensiones, solamente... Aunque dice exactamente así, el director de campaña será responsable personalmente de la propaganda política colocada por su partido, candidatos o candidatas. Tendrá que verificar el contenido de la campaña partidaria y de los candidatos que se ajusten a las disposiciones contenidas en la Constitución. Verificar que la campaña partidaria sea respetuosa del honor y la moral. La idea con esto es contribuir a que haya un referente, dijéramos, dentro de los partidos, uno como director de campaña y en otra parte del texto alguien responsable, dijéramos, de las finanzas del partido. Entonces, el propósito de la ley es explicitar la conveniencia de que haya una figura responsable en cada uno de estos dos ámbitos. Bueno, si tuviéramos una ley de partidos políticos, seguramente mejoraríamos el funcionamiento de quienes son la principal motor de lo que es la política nacional, que son los partidos. Seguramente en algo mejoraríamos. Hay otras cosas que pareciera que no se pudiera mejorar. Por ejemplo, el caso del transfugismo. ¿No se puede tocar en una ley, Roberto? Bueno, como lo comentábamos fuera de cámara, este es un tema importantísimo porque tiene consecuencias serias para el ejercicio democrático, pero así es como es de importante, de complejo de tratarlo. Tú tienes, por un lado, argumentos que te dicen, bueno, un diputado responde, y sobre todo después de la última resolución de la Sala de lo Constitucional, es una relación directa con su elector y por lo tanto él representa al pueblo y no al partido que lo llevó. Pero por otro lado también la gente vota también por banderas y vota por cara, es decir, nuestro sistema no solo es de caras, es de banderas y es de caras, y por lo tanto también ese diputado tiene que responder a su partido, va por su partido, hay una combinación, por lo tanto no es fácil tratarlo, indudablemente no es fácil evitarlo, pero es una práctica que aquí se ha venido dando en anteriores gobiernos y en este gobierno. Lo acabamos de ver recientemente, ¿no? Con estas informaciones que empiezan a salir, se habla incluso de estos operadores del maletín negro, ¿no? Con ese símbolo que se ocupó en la época de Fujimori con el señor Montesinos, ¿no? Los Montesinos han existido, digamos, en este país, no se han logrado identificar, pero creo que... ¿No se han logrado o no se han querido?
yo creo que, es decir, no se han logrado identificar en la medida de probar que ellos son, sino que esto queda todavía en el nivel del rumor. Incluso ahora lo que acaba de pasar con la denuncia de Arena, todavía, digamos, no se han mencionado nombres, pero no se ha verificado que Gallegos, que Herbert Saca o que señora Juez sean los operadores del maletín negro. Lo que sí es importante es que pareciera que ahora ya no es tan fácil a los operadores de estos maletines el actuar, y que aunque no tengamos ley, y aquí sí fíjate que la sanción, llámele quizá, yo no sé si llamarle moral, pero no para el que va a comprar, sino el que va a ser comprado, como que le pesó un poco. Y además esas vallas que decía, el que venda su voto, aquí estará su foto, ¿no? Yo creo que este tipo de mecanismos ciudadanos en esta ocasión han jugado. Indudablemente habrán experiencias que ha tenido el Partido de Arena que lo llevó a impulsar determinados mecanismos para contener, por el momento al menos, digamos, esa posible compra. A ver, lo que pasa es que aquí no hay dos ley, cosas. no hay ley. Roberto, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Una es, digamos, la falta de ética de que un funcionario público que se debe y que representa a la población se pueda vender por dinero, pero la otra es burlar la decisión popular de que de repente a un partido, la población le dan una votación 20 diputados y termina con 10, porque los otros 10 se fueron por un problema, digamos, de corrupción. Entonces, mira, es un problema grave, porque lo hemos vivido mucho tiempo, no es de ahora, esto es de antes. Es que tiene varias aristas graves, Nacho. Primero, por ejemplo, te pongo un caso, ¿qué hubiera pasado si la votación de los 800 millones favorables unánimemente hubiera sido producto no de esta negociación que me pareció importante que se dio? Por primera vez después de mucho tiempo logramos que en un tema estratégico se pusieran de acuerdo. Y eso se hizo a través de una discusión política y técnica, y llegaron a un entendimiento. No hubo necesidad del cambio en la aritmética política, no hubo necesidad de compra. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dado una compra? Tal vez se hubieran tenido los 800 millones, pero esto hubiera dinamitado el ejercicio del entendimiento político que tanto estamos necesitando. O sea, tiene unas consecuencias serias sobre el ejercicio democrático, aparte que tiene esa dimensión ética, pero la dimensión política que tú ahora no se dio, pero antes se dio. Todos sabíamos cuando había que votar una ley importante en la Asamblea, cómo, digamos, se convencía a alguna gente. Y hay partidos que han prestado ese servicio, y hay partidos que han ejercido esa práctica. Lo que te quiero decir es que no tenemos por el momento ley. Sí hay, porque esto puede caer en otro tipo de delitos. Otro tipo de leyes sí puede contemplarlo, porque está el soborno. Bueno, acabamos de ver el caso de Brasil. En el caso de Brasil, creo que no es tanto por el tema del transfugismo, sino por el hecho que se descubrió que estos funcionarios allegados al presidente Lula compraron, sobornaron. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde sacan el dinero? Están sobornando a un funcionario público, eso se llama soborno, aunque lo haga otro funcionario público. Entonces esto cae en otra cuerpo legal. Como dice Ricardo, este tema pues es difícil de contener. Me acuerdo que hasta no sé si en España ha habido intentos de controlar esto, pero al menos creo que hemos dado un paso positivo ahora, porque ya lo empezamos a ventilar. Y si nos atenemos a lo que dice Arena, que tiene pruebas y que puede demostrarlo, si eso llega a salir a luz, yo creo que va a ser un buen golpe a esta práctica, y un buen golpe a los operadores de esta práctica. Ojalá que no sea un bluff de Arena, y que realmente pueda mostrar, digamos, porque ahora lo que tenemos son testimonios sin nombres, y todavía, quieras o no, queda en un, digamos, campo de rumor todavía, aunque haya testimonio, pero faltaría entonces esas pruebas. Yo creo que sería utilísimo y le daría un gran servicio al país si se puede conocer los nombres, se pueden conocer grabaciones, o se pueden conocer algún tipo de prueba que eso se está haciendo. Mira, lo último, Arista, es el tema,
acuérdate, del narcotráfico, porque la incursión del narcotráfico para controlar instituciones, para controlar decisiones políticas es cada vez mayor, y eso lo hemos visto en muchos países. Hay un país vecino que es Guatemala, que ha estado bastante influenciado por esto. Nuestro país todavía no está a los niveles de Guatemala, pero hemos visto cómo el narcotráfico penetra cada vez más en Centroamérica, y esa penetración no solo significa operación en términos de actividades, claro, significa penetración política. Correcto. Entonces, la compra de diputados muchas veces se da por estos dineros, ¿no? Y es bueno y es sano que terminemos con esta práctica. Ricardo, sin duda una ley de partidos políticos va a ayudar a mejorar un poco lo que hoy sabemos que está ocurriendo, que no es una mala práctica de la política nacional. Yo creo que interpreto a la población cuando digo que no hay una buena práctica. ¿Tú crees que hay que hacer más cosas? Que la ley es una parte, pero ¿qué más habría que hacer para lograr que nuestra política funcione mejor? Por lo menos funcione mejor en la parte valórica. Bueno, ahí quizás hay dos cosas que se vuelven importantes como complemento. Una es la labor esta de formación política que los partidos deben de desarrollar a su interior. Es decir, en una visión de mediano plazo, es importante que los partidos vayan contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones de políticos, y que vayan, dijéramos, en ese sentido, a través de la formación política, contribuyendo no solo en los aspectos políticos o propiamente doctrinarios de los partidos, sino también que contribuya a formarlo para que aquellos que en su momento sean electos a cargos de elección popular tengan, dijéramos, una formación base que les permita un mejor desempeño. Y la segunda cosa que uno mira en esto es también la experiencia, la importancia de ver buenas prácticas en otros países. Probablemente algunos aspectos de la ley alguien podrá tener alguna duda, y eso cómo podrá operar, etcétera. Buenas prácticas lo que nos puede llevar a ver es cómo algunos aspectos, por ejemplo, de la elección del voto secreto y directo de los partidos, ha ido implementándose en otros países, y los resultados, es decir, también, son buenos resultados. También vemos que hay otros casos en donde enfrentaron una disyuntiva parecida a la nuestra en este momento. Correcto. Tomaron decisiones y no estamos partiendo de cero, también podemos beneficiarnos de esas buenas prácticas. Okay. Ricardo, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Un gusto. Gracias, Roberto, y lo felicito, creo que es una buena propuesta, un nuevo anteproyecto. El anteproyecto tiene que surgir en la Asamblea Legislativa. Este es el cuarto, tengo entendido, que llega a la Asamblea Legislativa, y nosotros esperaríamos que ya es tiempo que los partidos políticos asuman con seriedad esta discusión y tengamos lo antes posible una ley de partidos políticos. Gracias nuevamente, gracias a usted, amigo televidente, lo vemos el lunes a las 8 de la noche, y les recuerdo que este programa se reprisa el lunes a las 6 de la mañana. Nos vemos.